Ok, hola, buenas tardes, buenas noches a todos desde Bangkok, Tailandia, para todo el mundo, la República Dominicana, sálvese quien pueda. Un saludo muy especial a Lucía, antes que todo, que está en el estudio, y a todos los que la están acompañando. Un saludo especial también al padrino de nuestro programa, el diputado Franklin Martínez. Bueno, señores, yo creo que la noticia, digamos, más importante últimamente es el discurso, la rendición de cuentas o la rendición de cuentos, dependiendo como usted lo quiera llamar, del presidente Abinader. Normalmente los discursos de los presidentes son el 27 de febrero. En lugar de ser rendición de cuentas, son prácticamente una especie de proselitismo. En este caso es un caso mayor, dado que ya el año próximo tendremos elecciones. Entonces, cuando se hacen este tipo de presentación de cuentas, lo que se está haciendo proselitismo. Yo creo que de todas formas que el presidente Abinader está mal asesorado. He oído que dice que un asesor extranjero, no recuerdo ahora, creo que sea español. Pero yo creo que el español no conoce la realidad de la República Dominicana. Yo además creo que el presidente Abinader no necesita un asesor para dar una rendición de cuentas, para hablarle al pueblo dominicano. Se ha hecho mucho énfasis sobre la economía. Se está hablando desde hace mucho de la famosa bonanza económica de la República Dominicana. En la realidad, Abinader dice que ahora los chelitos rinden, y eso es algo que yo creo que no le conviene al presidente decir una cosa de esta, porque entonces, si los chelitos rinden, uno se pregunta por qué entonces se toman tantos préstamos. Ya este gobierno va alrededor de unos casi 30 mil millones de dólares en lo que va de esta gestión del gobierno. 30 mil millones, casi 30 mil millones de dólares que han sido tomados prestados por encima de lo que ya estaban anteriormente. Se habla de bonanza y entonces no se explica eso, estaba diciendo, no se explica por qué tomar tanto dinero prestado, pero no se explica tampoco por qué los sueldos mínimos realmente no son suficientes para vivir dignamente para un dominicano. Con la inflación que tenemos, ha subido de manera estrepitosa la canasta básica de la República Dominicana, y entonces es muy difícil. La inflación está alcanzando ya los 2 dígitos, o sea, es decir, que estamos cerca del 10%, y es muy preocupante. Además, analizando el discurso, se ha hablado de justicia. Señores, de justicia y corrupción. Casualmente, ya van unos 30 los casos de corrupción de funcionarios del presente gobierno. Se está hablando ahora del director de INAPA, Winston Arnao, que ha sido tanto cacareado cuando fue juramentado, si ustedes se recuerdan, porque no podía, se tuvo que cambiar un procedimiento para hacerlo. En fin, ahora se está hablando que hay problemas serios de licitación, y se habla de unos 100 millones de pesos. Es decir, que en la cuestión de la corrupción, lamentablemente, no ha cambiado mucho, porque si bien es cierto que los gobiernos anteriores eran corruptos, como todo el mundo sabe, y es así, es cierto, tampoco es menos cierto de que el gobierno actual también es corrupto. Entonces, seguimos con los contrastes, ¿no? Según el discurso de Abinader, que pinta un país de la maravilla, pinta el país como la Suiza del Caribe, y ustedes están mirando todo eso. Pero también, ¿por qué siguen los apagones? Los apagones están lejos de ser resueltos. Se tuvo que activar ahora la famosa, bendita planta Catalina, que tanto ha sido criticada por el actual gobierno, pero que resulta bien hacer que sin la planta Catalina, pues estamos peor con la cuestión de los apagones. Yo siempre he dicho que también los apagones en mayoría no dependen de una falta de
producción eléctrica, ¿no? Sino es la distribución que está fallando. O sea, hay muchísimas averías en la línea de transmisiones, en lo que son los cables de tensión y todo, los transformadores, las subestaciones, todo eso, porque hace mucho que no se invierte en esto y entonces, lamentablemente, esto causa avería y causan apagones. Es un show realmente que no se puede explicar. Por ejemplo, también hablando de justicia, siempre analizando el discurso, o sea, el discurso del presidente Abinader, habla de un cambio en la justicia. No ha habido cambio. Lo que habían sido apresados anteriormente con show mediático, acusados de corrupción, de desfalco al erario público, etcétera, todos en ese momento están sueltos en su casa, disfrutando la comodidad y el lujo de sus viviendas. Sabemos que eso no significa que han sido descargados, sabemos que están en proceso de lo que es de ir a fondo en proceso, pero mientras tanto están en su casa y la historia dominicana dice que cuando ya uno está en su casa es difícil que lo vuelven para atrás en las cárceles. Yo creo que hay que estar un poquito preocupado porque el Banco Central habla de economía, incluso Lima, un banco importante, un gran banco de Estados Unidos, estaba diciendo que estaba hablando muy bien de la economía, del crecimiento económico. El crecimiento económico, el PIB, por ejemplo, tuvimos un crecimiento ahora del 4.9%, casi 5%. Es un crecimiento sostenido. Nosotros tenemos que explicarle a la gente que República Dominicana tiene prácticamente 10 años, yo lo quiero redondear, quizás un poquito más, que tiene un crecimiento sostenido todos los años. Y el análisis del crecimiento debe de ser hecha por economistas serios, porque si no, no vamos a entender sobre qué base es el crecimiento. El crecimiento es real sobre la macroeconomía, pero este crecimiento también es debido a los préstamos que se toman. Este dinero no se sabe cómo se invierte porque no se explica que hay una recaudación récord y con ese dinero también prestado, con lo que genera, por ejemplo, la minería. Recuérdese que nosotros la mina de oro que tenemos genera varios miles de millones de pesos. Es decir, nosotros no podemos pensar que este crecimiento se basa a ¿cómo se puede decir? A una actitud del gobierno que está. Realmente no se basa sobre esto, no es solo una actitud del gobierno que está, sino es un crecimiento, es como algo heredado, ¿no? Que viene de lejos, viene por ejemplo de los años pasados, cuando se hace lo que se está haciendo es, hemos analizado la cuestión de la minería, hemos analizado por ejemplo el turismo, todo eso genera crecimiento, la misma remesa, todo eso genera crecimiento. La inversión privada, que en República Dominicana es sostenida. Entonces, este crecimiento es heredado, no es el fruto de una política del actual gobierno. Y este crecimiento obviamente no va a estar, lamentablemente, uno no podrá vivir toda la vida de esto, porque mientras tanto se siguen tomando prestado y no se justifican, por ejemplo, todo el dinero que gasta este gobierno, como lo gasta, no se justifica. Por otro lado, aquí quería decir también, se siguen haciendo reuniones. Ahora se habla de una reunión con lo que son algunas organizaciones políticas, públicas, etcétera, sobre el problema de Haití, sobre la frontera. Ha venido incluso una enviada de Estados Unidos, representada del gobierno norteamericano, que ha venido allá en República Dominicana
en la frontera, dice que a supervisar la frontera. Los americanos se meten en cosas que no deberían de meterse, o si ellos se quieren meter, tienen que ir en Haití a resolver el problema. Por ejemplo, Canadá ha mandado un buque, no sé para qué, mandan un barco que queda afuera. O sea, en Haití se necesita gente que baje en el terreno a resolver el problema. En Haití hay varios problemas. Las bandas criminales, lo que es el tráfico internacional de droga, porque no es un secreto que la droga pasa más por allá. Entonces, tráfico de armas, hay varias cosas que están pasando en Haití y no hay un gobierno, obviamente. Entonces esto hace de que es un país absolutamente fuera de control. Nosotros tenemos un problema muy serio y que la política que veo que está haciendo este gobierno, por ejemplo, con el muro fronterizo, me parece una política hipócrita. Ese muro, que no es un muro, es una verjita de pollo, no servirá de nada. Sí va a servir para que algunos, los contratistas, se hagan dinero, pero ciertamente no van a servir para detener el tráfico o la entrada de ilegales a la República Dominicana y de contrabando, porque nosotros tenemos un problema de corrupción en los huesos, en la sangre. Tenemos esa corrupción en la policía, en los gobiernos, en la gente, en las Fuerzas Armadas, que el otro día estaban hablando, se había denuncia que los soldados, los militares, cobran un peaje y se habla, algunos dicen que cobran 300 pesos, otros dicen que cobran 1000, dependiendo de cómo es y por dónde pasan. Y ellos tienen un complot que prácticamente lo sacan del país y otra vez lo dejan entrar, y esto es lo que está generando que los militares se están haciendo ricos. Ustedes ven en la República Dominicana que hay tantos generales y hay tantos militares ricos que no lo hay ni siquiera en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, que son las tres potencias militares más fuertes del mundo. Entonces, tenemos todos estos contrastes que en 3 años de gobierno del cambio, entre comillas, no se han resuelto y están lejos de lo que uno ve, están lejos de resolverse. La gente dice que hay que ser optimista. Por ejemplo, yo lo soy. Yo he creado mi vida en base al optimismo, pero la realidad es que en República Dominicana hay muy poco. Si uno lo analiza de manera fría y de manera sobre todo objetiva, apartidista, como lo somos nosotros, no hay mucho que ser optimista, le digo la verdad. Hay que estar preocupado. El próximo gobierno que vendrá tendrá muchos problemas, tendrá muchos líos que resolver del gobierno actual cuando se vaya. ¿Qué decirle? También hablar del caso de Higüey, quiero decir solamente brevemente, me ha dolido mucho porque yo he visto esta joven adolescente, me parece 16 años, si no me equivoco, 17, que se murió en Higüey, la cuestión del profesor, que tenía una relación con su profesor. Señores, estas son las pruebas de que la sociedad está podrida, porque en este caso no se puede decir que la joven venía de una familia humilde, de una familia donde no había educación, donde no estaban las condiciones. En este caso no, ella venía de una familia bajo cierto aspecto de buen nivel económico, de una familia con educación, con cierta cultura, respeto, pero resulta y viene a ser que la sociedad está tan podrida que no es suficiente que usted tenga buena educación en su familia, porque cuando se va afuera, lo que son la maleducación, la situación negativa en la sociedad, se le pegan como quiera. A mí me da, como le digo, mucha pena por esa muchacha, también rabia, porque ella se podía salvar. Ella está mirando que tiene ese sangrado y lo quiso esconder, en lugar de exigirle a su novio, vamos a llamarlo así, o a su pareja, no sé cómo decirle, de exigirle que la llevara en un centro médico por ese problema, y también las amiguitas que andaban con ella, lo que hicieron es que escondieron el problema, se metieron en la casa, hasta discutiendo con sus padres, y le causó la muerte. Obviamente el principal responsable de eso es el profesor, porque no se puede explicar que un profesor, en lugar de educar, de proteger sus alumnos,
mantiene una relación. A mí no me escandaliza solamente la relación, eso no es lo más grande. Lo más grande es que este profesor deja morir a esta muchacha. Eso es lo más grande, porque relaciones entre mayores y menores de edad están en todo el mundo. Pero, cónchole, ¿cómo es posible que tú dejas que esta muchacha se muera? En lugar de llevarla a una clínica, tú la llevas, la dejas abandonada en su casa con una hemorragia interna. Se habla que le ha dado pastillas a beber para abortir. O sea, esto es la demostración de que la sociedad está mal, está enferma. No es un problema solamente de educación, porque se habla mucho de educación en la familia. Bien, aquí hemos demostrado que no había ese problema. El problema es la sociedad que está dañada. Por eso que no podemos combatir la corrupción, porque la corrupción está en la naturaleza del ser humano. Desde los antiguos romanos se habla muy claro. Lo que sí hay que tratar de que las personas sean un poquito más conscientes y responsables y que piensen no solo en su familia, en sí mismo, sino también en su país, que es la casa de uno. Si el país se destruye, si el país se desbarata, ¿dónde uno va a vivir? Sobre todo los que no tienen la posibilidad de viajar y de irse en otros países. Entonces es una reflexión. A los padres de la muchacha también son culpables, porque el padre de ella confesó de que iba mucho a la iglesia. No quiero mencionar la iglesia de que sea católica, apostólica, romana, evangélica. A mí no me interesa eso. Para mí es todo lo mismo. Y eso de ir mucho a la iglesia, yo se lo quiero decir y se lo digo responsablemente a todos los que hacen esta práctica. Yo lo he visto, soy testigo de esto. Conozco muchas personas que son así. Lamentablemente descuidan su familia, su hogar, sus hijos, y se lo dedican para ir a alabar, a rezar o lo que sea. Y no debe de ser así. Usted no hace nada que alaba a Dios y transcura y descuida a su familia. Primero su familia. Dedíquele este tiempo a su familia. Trate de entender sus hijos, de tener una conversación, no entre padre e hijo, sino entre amigos. Baje en el nivel de sus hijos, a nivel de juventud, para poderlo entender y poderlo proteger, para evitar esto. Entonces, eso era el mensaje que yo quería dar. Bueno, yo quiero saludar otra vez todo, devuelvo en el estudio, en Boca Chica, aquí se llama este lugar de Bangkok, se llama Phrom Phong, Bangkok, a Lucía en el estudio. Bye bye.